Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva lección que hemos llamado Ergonomía Organizacional. Una forma práctica de ver en acción la ergonomía organizacional sería imaginarnos el diseño de una empresa de distribución de paquetes y mensajes en Bogotá. Este diseño debería contemplar como mínimo los medios de transporte, las comunicaciones sobre la recogida, entrega, las unidades centrales, unidades periféricas, rutas estándar, así como las rutas alternativas y la organización de turnos. Y es precisamente la organización la que constituye el pilar fundamental de una empresa. La ergonomía organizacional analiza las formas en que se puede optimizar los sistemas sociales y técnicos en temas de diseño de horarios de trabajo, como los tiempos y turnos de trabajo y descanso, las formas de remuneración, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la jerarquía y la gestión de los recursos. La organización del trabajo hace referencia a la forma en que el trabajo es estructurado, distribuido, procesado y supervisado, y depende de muchos factores, dentro de los cuales podemos incluir el tipo de producto o servicio que se genera del trabajo, las características de los trabajadores, así como el ambiente físico y geográfico, el nivel y el tipo de tecnología y las condiciones del mercado. Muchas empresas invierten grandes cantidades de dinero en sistemas informatizados de producción, pero al mismo tiempo no aprovechan al máximo sus recursos humanos, que, como veíamos en lecciones pasadas, representa el mayor recurso del cual puede hacer uso una empresa. De hecho, el aprovechamiento del potencial del personal capacitado en lugar de la utilización de complicados procesos de automatización puede, en algunas situaciones, no solamente reducir los costes de inversión, sino que también puede aumentar la flexibilidad y la capacidad de un determinado sistema productivo. Vamos a hacer algunas referencias a los principales tópicos que tiene en cuenta la ergonomía organizacional. La división y organización del trabajo. El descubrimiento de ritmos biológicos ha tenido grandes repercusiones en múltiples campos. En la medicina, con la cronobiología, y en nuestro caso en el diseño de la distribución del trabajo en turnos, especialmente en el trabajo de noche. Y veremos las razones a continuación. En términos generales, los puestos de trabajo están diseñados para horarios diurnos y para trabajadores diurnos. Sin embargo, las condiciones de trabajo que se consideran correctas durante el día pueden resultar muy difíciles por la noche. Estas investigaciones han permitido conocer las fluctuaciones en la secreción de múltiples hormonas a lo largo del día y, lo más importante para nuestro tema, las fluctuaciones en determinadas tareas. Como vemos en la imagen, existe una fluctuación de la temperatura corporal a lo largo del día. Tenemos en el eje horizontal la hora del día y tenemos en el eje vertical la temperatura en grados centígrados. Vemos cómo esta temperatura aumenta en las horas del día y disminuye en las horas de la noche. De esta misma manera se alteran los patrones de la secreción de hormonas, como en el caso de la adrenalina. Y observamos cómo esta secreción está mucho más aumentada durante el día y disminuida en la noche. Este patrón de fluctuación de secreción de diferentes hormonas y de características corporales como lo de la temperatura va a tener una repercusión en el desarrollo de ciertas tareas. En cuanto al rendimiento, que viene siendo la variable que tendremos en cuenta para la elaboración de un trabajo, existen serias variaciones en las funciones orgánicas. Se altera la velocidad del cálculo, la capacidad de reacción, la actividad psicomotriz, la concentración mental, la destreza manual y la fuerza muscular. Sin embargo, se ha evidenciado que la hora óptima para realizar ese tipo de trabajos se encuentra comprendida entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y existe un gran periodo de errores que suele estar comprendido entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana.
y lo podemos evidenciar fácilmente en la gráfica que tenemos en la diapositiva. Vemos claramente cómo el rendimiento del trabajador incrementa en las primeras horas del día, tiene un leve descenso en la hora del almuerzo y vuelve a aumentar en las horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 6 de la tarde hay un grave declive del rendimiento con un aumento bastante drástico de la frecuencia de accidentes. Esto se debe tener en cuenta a la hora de organizar los turnos de trabajo, debido a que se debe saber que un horario de trabajo que no está acoplado a estos ritmos circadianos, a estos ritmos biológicos, puede fácilmente ocasionar ya sea disminución del rendimiento y incremento en la frecuencia de los accidentes. Otro parámetro que se afecta en gran medida, dependiendo de los ciclos biológicos, es la seguridad. Esta imagen evidencia la frecuencia de fallos en la lectura de ciertos instrumentos y podemos ver cómo a lo largo del día los fallos van siendo mayores en las horas de la tarde y en las horas de la madrugada. Estos fallos tienden a ser menores en las horas del día y mayores en las horas de la noche y en la madrugada. Otro ejemplo es la frecuencia de adormecimiento al volante, importante en los accidentes de tránsito que se producen por agotamiento y cansancio de los conductores. De igual manera, vemos cómo existen varios picos de adormecimiento a lo largo del día, siendo mayores en las horas de la noche y en las horas de la madrugada. Existen además estudios que nos permiten observar el porcentaje de frecuencia de accidentes de camiones y su relación con la hora del día. Vemos cómo el periodo de accidentes se da sobre todo en las horas de la madrugada, siendo muy frecuentes en los horarios comprendidos entre las 4 y las 6 de la mañana. Además, el trabajo de más de 8 horas triplica el riesgo de accidente de tránsito, ocasionando graves alteraciones en la seguridad de estos individuos. Otro ítem que es necesario tratar para comprender la importancia de la ergonomía organizacional es el trabajo por turnos. El trabajo por turnos obedece a una forma de organización del trabajo en la cual equipos independientes trabajan sucesivamente para lograr la continuidad de una modalidad de producción o servicio. Es un hecho bastante frecuente, es una modalidad muy frecuente, tanto así que se estima que el 20% de los trabajadores del sector industrial trabaja por turnos y el 18% de los trabajadores del área de servicios trabajan con esta modalidad de turnos. Como vemos, es una situación bastante frecuente que vale la pena estudiar a fondo. En algunos sectores se requiere esta modalidad de trabajo de turnos debido a que son servicios que requieren una continuidad. Algunos sectores que tienden a trabajar durante las 24 horas son el transporte, los trabajadores del área de la salud, los operarios de empresas de seguridad y de comunicación, y en general las industrias donde se requiera un proceso continuo. Históricamente, la división de las horas de las 24 horas del día en 3 fracciones de trabajo ha sido una costumbre general. Sin embargo, las características del trabajo y la reducción del tiempo global de trabajo han llevado al establecimiento de otras divisiones con 4 turnos de 6 horas o a otras divisiones de 12 horas diarias en puestos cuya función básica es la disponibilidad, como en los trabajadores del área de la salud, en los trabajadores de empresas de vigilancia y de protección. Pero este tipo de organización del trabajo trae algún riesgo para la salud del operador? Sí, la respuesta es un sí rotundo. Por un lado, existe un incremento del riesgo laboral debido al aumento del tiempo y de las probabilidades de exposición a agentes químicos, físicos y biológicos, además
del incremento de la fatiga laboral y sobrecarga del trabajo. Además, existen alteraciones del patrón del sueño, ya que para los trabajadores que tienen turnos de noche, dormir de día es mucho menos reparador que el dormir de noche. Además, al despertar sienten sensaciones de malestar y a partir de los 40 años es muy probable que estos trabajadores puedan llegar a tener insomnio. Tenemos también que estas personas suelen tener más propensión a desarrollar fatiga mental y física, cefaleas, vértigos, trastornos auditivos y deficiencias oculares también suelen acompañar a estas personas que trabajan en turnos, y los trastornos menstruales también suelen asociarse a el trabajo por turnos. Existe un amplio espectro de trastornos psiquiátricos que suelen presentarse con mayor frecuencia en estos trabajadores. Estos trastornos son de 2.5 veces más frecuentes en los trabajadores posturnos e incluyen trastornos de ansiedad, depresión y neurosis. También podemos incluir los trastornos gastrointestinales como la gastritis, la pirosis, es decir, ardor en la boca del estómago, flatulencias, úlceras gástricas, aumento de peso, entre otras. Y no menos importante, una alteración de la vida familiar, ya que existe una perturbación en los ritmos de vida y costumbres domésticas. Hay una ausencia en los momentos de reposo y en reunión, pues iba a ser más limitada la reunión con los familiares del trabajador. Además, el trabajador por turnos va a ausentarse de fiestas típicas, de Navidad, Semana Santa, ese tipo de eventos que son importantes para el crecimiento personal de una persona. Ahora bien, hemos visto la importancia que tiene la distribución y la organización de los ritmos de trabajo. Ahora veremos algunas de las principales recomendaciones que se han dado respecto a las pausas y descanso. Como hemos visto, los efectos de las pausas y los descansos están muy relacionados con la fatiga mental y la fatiga física. Sin embargo, cabe resaltar que la organización de este tiempo forma parte de la organización del trabajo. Una pausa se diferencia de un descanso por el tiempo. De esta manera, una pausa casi nunca supera los 15-30 minutos, como la pausa para la toma de un café o para la toma de un pequeño refrigerio, siendo los descansos los que se prolongan por más de este tiempo, por más de 30 minutos. El descanso busca un objetivo diferente a la pausa. Mientras que la pausa provee una tregua al cansancio físico, el descanso permite una recuperación significativa sobre la fatiga hasta llegar a niveles óptimos. Y como mencionábamos, las pausas proveen cierto alivio o cierta tregua al cansancio físico o mental. Las pausas se pueden clasificar de la siguiente manera. Pueden ser, según su naturaleza, pueden ser espontáneas. Cuando se realizan por iniciativa del trabajador, son micropausas debido a la severidad del trabajo. Entonces, es un trabajo que demanda gran exigencia y el trabajador requiere y implementa por sí mismo una pequeña pausa para relajarse y para proseguir con esta tarea de alta complejidad. Tenemos además las pausas enmascaradas, que consisten en cambios de actividad para descansar de otro tipo de actividad de mayores exigencias. Entonces tenemos un trabajador que se le ha encargado una gran tarea, una tarea muy compleja, y él, para descansar, cambia a una tarea de menor complejidad y pues eso le facilita volver a la tarea luego de mayor complejidad y poder desarrollarla a cabalidad. Existen además las pausas técnicas, que son derivadas de la propia naturaleza del trabajo, como el enfriamiento de una pieza o la parada total de una máquina. En estos casos, las paradas no son voluntarias, no son ocasionadas directamente por el trabajador, sino que son pausas propias de la misma actividad que realiza un trabajador determinado.
Y tenemos las pausas reglamentarias que responden a las recomendaciones que se le ha hecho a una empresa determinada según la fatiga y las necesidades de los trabajadores. Además, según el tiempo, se pueden dividir en pausas cortas, que incluyen las pausas que duran de 2 a 10 minutos, las pausas normales, que suelen durar de 10 a 30 minutos, y como mencionábamos anteriormente, los descansos, que duran más de 30 minutos. ¿Por qué es importante la realización de pausas? Esta gráfica ilustra la variación de la capacidad mental de decisión en función del tiempo. Entonces observamos cómo a medida que un trabajador tiene mayores pausas en su trabajo, la cantidad de omisión de algunas señales, ¿sí? Supongamos que tenemos un estudio en la dirección del control de, por ejemplo, de calidad de una empresa de alimentos. Entonces es muy probable que un trabajador que tiene pausas durante su trabajo omita con menor frecuencia productos en mal estado o que no cumplan los estándares de calidad y que los detecte con mayor facilidad. En cambio, vemos el ejemplo, la contraparte, este sería el trabajador que hace pausas. Tenemos la contraparte de un trabajador en el mismo sector que no tiene pausas y vemos cómo el porcentaje de señales omitidas es mucho mayor comparado con el trabajador que hace pausas y el porcentaje de detección es mucho menor comparado con el trabajador que sí tiene pausas dentro de su horario de trabajo. Algunas de las recomendaciones relacionadas con las pausas incluyen que debe buscarse que estén repartidas a lo largo de toda la jornada de trabajo. Además, estas pausas tienen que ser cortas y frecuentes y deben ser autoadministradas con cierta flexibilidad dentro de un horario establecido. Entonces se debe dar pie al trabajador para que pueda descansar en determinados minutos o cada hora o cada 2 horas, pero que el trabajador tenga en cuenta que tiene el derecho y que tiene la facilidad para hacerlo con libertad. Y finalmente, para concluir, daremos algunas recomendaciones organizativas para tener en cuenta a la hora de diseñar el trabajo en una determinada empresa. En primer lugar, la elección de turnos debe ser discutida por los interesados para atender a las necesidades individuales. En segundo lugar, estos turnos deben respetar el ciclo de sueño en la medida de lo posible. Como mencionábamos, el intentar acoplar un horario de trabajo a los ritmos circadianos no solamente tiene una repercusión en la percepción subjetiva que tiene el trabajador de su bienestar, sino también en el rendimiento y la seguridad que nos puede brindar un trabajador determinado. Si nosotros adoptamos y modificamos un horario de trabajo de tal manera que no se adapte al ciclo circadiano, al ciclo de sueño de un trabajador, es muy probable que el rendimiento no sea el mismo y que existan mayores fallas en el desarrollo del trabajo. Los cambios, además, como mencionábamos, existe una modalidad de trabajo que son los trabajos de turnos. En estos trabajos nacen debido a la necesidad de tener una continuidad de un servicio o de una producción. Entonces, como mencionábamos anteriormente, las empresas que tienen máquinas que funcionan las 24 horas del día requieren trabajos por turnos para no parar la producción. Otros ejemplos, dentro de los más importantes, tenemos los trabajadores del área de la salud. Un hospital no puede cerrar en la noche, pues por intentar adaptar sus turnos con el ciclo de sueño de sus trabajadores, sino que tiene que estar abierto las 24 horas del día para poder responder a las necesidades de los diferentes pacientes que acudan a las instalaciones. Es por esto que estas recomendaciones no van encaminadas a eliminar el trabajo de turnos, ya que debido a las modificaciones que se han sufrido en la organización y en la industrialización y en la modernización, se hace necesario el trabajo por turnos. Sin embargo, estas acciones
mitigan un poco el efecto deletérea que puede llegar a tener un trabajo por turnos en una persona. Es por esto que se recomienda que los cambios de turnos, que un grupo de trabajadores que ya está en la planta cambie con el siguiente cambio de turno entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana, o entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde, o dentro de las 10 de la noche y las 11 de la noche. Además, otra recomendación que se suele hacer es que los turnos nocturnos no deben superar en tiempo a los turnos diurnos. Se deben facilitar el número de descansos nocturnos. Se han hecho múltiples estudios para ver qué porcentaje de descanso puede tener un trabajador que ha estado supliendo un turno de noche. ¿Qué sucede? Usualmente los trabajadores que tienen turnos de noche suelen dormir un par de horas antes de iniciar el turno o dormir al siguiente día, considerando y creyendo que ese sueño compensa un poco el sueño perdido de la noche del turno. Sin embargo, al hacer una evaluación juiciosa de la recuperación que tienen estos trabajadores, se ha observado que estas medidas son insuficientes para recuperar el descanso que el trabajador perdió en esa noche de turno. Y es por esto que, además de esas estrategias que pone en práctica el trabajador para intentar compensar, es necesario que aumenten los descansos dentro del turno de noche. Debe existir una reducción de la carga de trabajo en el trabajo nocturno. Por obvias razones, como hemos mencionado, en la noche hay un patrón diferente de secreción de algunas hormonas y de algunas funciones del cuerpo. En la noche la capacidad retentiva y la capacidad de respuesta a estímulos que rápidamente identificaríamos en el día se encuentran disminuidas. Es por esto que el trabajo el trabajo nocturno no puede ser más pesado que el que usualmente se realiza en horas del día. Además, como mencionábamos, una de las alteraciones que se suelen encontrar en los trabajadores por turnos son las alteraciones de su vida interpersonal. Es por eso que es importante dar a conocer el calendario de los turnos con bastante antelación para que ellos puedan organizar su tiempo y poder llevar una vida social sin ninguna alteración. Y por último, facilitar una comida caliente y equilibrada que le permita al trabajador atender cada una de sus funciones durante su trabajo. Bueno, hemos terminado esta lección de ergonomía organizacional. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.